Muy bien, mis hermanos, continuando con este servicio y este tiempo de adoración, como dice que quien pone todo en las manos de Dios, verá la mano de Dios en todo. Así es que vamos a colocar en las manos de Dios este tiempo, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Padre glorioso, gracias te damos, Señor, por este día, por las bendiciones que nos has impartido en toda esta semana, Señor, por las fuerzas que nos das para seguir adelante en nuestro camino. Señor, pedimos en este momento especial del estudio y la meditación de tu palabra, que podamos escuchar, entender, meditar, retener y aplicar los principios de tu palabra. Guárdanos en ti, Señor, en tu verdad, y danos el crecimiento que necesitamos para nuestras vidas espirituales. Permite, Señor, que podamos crecer a la imagen de tu Hijo. Por eso te pedimos que moldees nuestro carácter para que podamos honrarte, y líbranos, Señor, de nuestras tendencias naturales, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El autor de la carta a los Hebreos aplica el concepto de la fe para nuestras vidas por medio de una exhortación respecto a cómo va a ser nuestra fe y debe ser nuestra fe, y lo hace mostrándonos como una figura o un escenario atlético. Sí, atlético. Describe ese peregrinaje cristiano como una carrera que tenemos que correr. Y en ese orden de ideas se nos muestra cómo esta carrera en la que todos vamos a participar se hace en un escenario como un estadio. Y dice, bueno, estamos allí nosotros en la pista atlética. Pero también vemos que en las graderías hay mucha gente, muchas personas, y son nuestros antecesores. Personas que no están allí en las tribunas para vernos, sino lo contrario. Nosotros que estamos en la pista los vemos a ellos como esos testigos o que están dando su testimonio de toda la carrera que ellos vivieron antes. Una carrera llena de dificultades, pero también de triunfos a través de la vida de la fe. Y conscientes nosotros de que no somos los únicos que vamos a participar en esta carrera, pues vamos a ver a través de la palabra cómo debe ser nuestro comportamiento. Así es que vamos allí a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Ese va a ser el mensaje o el pasaje base de nuestro mensaje. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, muchas personas hoy piensan que en este mundo en el que estamos viviendo, un mundo perverso, un mundo lleno de maldad, un mundo corrupto, en este mundo en el que vivimos hoy, pues no es posible perseverar en la fe. En este mundo tan difícil, muchos dicen, no es posible perseverar en la fe, no es posible perseverar hasta el fin. Porque si lo pensamos con sinceridad, parecería que estas personas tengan algo de razón. Y lo podemos ver aquí, en nuestra propia iglesia. Personas que han abandonado la carrera. Abandonaron la fe que una vez profesaron. De hecho, cuando miramos nosotros hacia atrás, vemos personas renunciando, derrotadas o desanimadas por las cosas del Señor, pero eso sí, animadas por las cosas del mundo. Es una realidad, y no solamente aquí, sino en todas las iglesias. Pero cuando vemos nosotros el presente, o sea, nosotros, este momento, hoy, ¿qué vemos? Personas que estamos luchando por sobrevivir en esa vida espiritual. Luchando contra una débil fe. Todos nosotros, permanentemente, esa es la lucha que tenemos para permanecer en la fe. ¿Y todo esto qué provoca? Que cuando miramos hacia el futuro, nos hagamos esta pregunta: ¿realmente podré yo perseverar hasta el fin? ¿Realmente yo podré terminar esta carrera? ¿Podré llegar hasta el fin creyendo? O sea que la pregunta que surge ¿es posible permanecer hasta el fin? Sí, mi hermano, eso es posible. No es fácil, pero es posible. Y la respuesta bíblica e histórica es esta: sí podemos permanecer firmes en nuestra fe hasta el fin. Y mirando en la palabra, si vemos un personaje que realmente, tenía todas las formas de decir yo renuncio a esto de la fe, era el apóstol Pablo. Miren todo lo que él pasó, el apóstol Pablo. Yo digo que para nosotros es muy fácil. En la actualidad, ¿no? Estamos aquí, tenemos un sitio, el privilegio donde reunirnos. Estamos en casa, quizás viendo televisión, escuchando música, viendo el partido. ¿Sí? Así es. Pero pensemos en el apóstol Pablo. El testimonio de Pablo es conmovedor. Siempre trabajando por la obra sin descanso. Muchos días en la cárcel. A menudo
pasó por peligros de muerte. Dice que 5 veces recibió de los judíos 39 azotes, cada vez. 3 veces fue golpeado con vara. 1 vez fue apedreado. 3 veces naufragó. Pasó noche y día en lo profundo, en alta mar. Con frecuencia allí, en esos viajes de Pablo, pasaba por muchos peligros, en el mar, en los ríos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, los salteadores que abundaban, peligros de falsos hermanos, trabajo, muchas noches de desvelo, hambre, sed, a menudo sin comida, además siempre con la preocupación por sus iglesias, por sus hermanos. Si miramos algo así, diríamos, un término popular, nosotros vamos en coche, ¿cierto? Estamos bien. Pablo sí sufrió todo esto y lo hizo por predicar a Jesús, por predicar la palabra. Así es que si hubo un hombre que debió haber pensado, esto ya no vale la pena, yo ya estoy cansado de la obra, del camino, ya mi armadura ya está muy desgastada, ese era Pablo. Pero escucha, ¿qué hizo Pablo? ¿Cuáles fueron sus palabras antes de morir? Mientras estaba allí acabándose en una cárcel, esperando su ejecución, porque él fue decapitado, escribió a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo. Toda su vida cristiana fue una lucha. Toda su vida cristiana fue una carrera para mantener su fe. Y al final dijo: soy más que un vencedor. Y no fue porque salvó su vida, de hecho, pues murió allí decapitado, sino porque a pesar de que le quitaron la vida, él guardó la fe hasta el final. Mis hermanos, el mensaje ¿es posible perseverar en esta lucha? ¿Es posible guardar la fe hasta el fin? Sí, si nos mantenemos bien enfocados. Bien enfocados. Esta es la introducción al mensaje de esta mañana. Vamos a ver cómo nos enfocamos para permanecer en la fe hasta el final. Porque tenemos desafortunadamente ejemplos y muy cercanos de hermanos que han abandonado la fe. Por eso vamos a ver 2 puntos en el mensaje de hoy. Quiero que me acompañen a ver y a estudiar estos 2 puntos. En este mensaje, cuyo título es: la vida es una carrera que exige resistencia. Nuestra idea principal, como todos nuestros mensajes, tenemos una idea principal, y en esta mañana es la siguiente: Jesús es la fuente de la fe y también la meta y el premio de la carrera de la fe. Por tanto, nuestra atención debe estar centrada en Él. Vamos a ver entonces nuestro primer punto. El mandato. ¿El mandato a qué? El mandato a seguir corriendo. Ese es el mandato que nos da el Señor.
Y vamos allá a nuestro texto, estudio, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es que la vida cristiana es una carrera. ¿Pero qué tipo de carrera es? Bueno, hablando obviamente en un lenguaje metafórico, vemos que esta carrera pudiera ser una carrera de 100 metros planos. Pero, ¿qué característica tiene esa carrera de 100 metros planos? Se trata de una carrera de velocidad, ¿verdad? Es la carrera en atletismo la más rápida. El que corra más rápido es el que gana. Es una carrera de velocidad. Esa no es la carrera para nosotros como cristianos. Tal vez la podamos comparar, así como digo, metafóricamente, con una carrera de 10,000 metros. 10,000 metros. Ya no es de velocidad, es de resistencia. Tenemos que comenzar bien y terminar bien. Y medir nuestras fuerzas para poder terminar bien. 10,000 metros. No se trata entonces del que salga más rápido. Hay que medir nuestras fuerzas, comenzar bien y terminar bien. Y la vida cristiana es ilustrada aquí como esa carrera de resistencia para llegar hasta el fin. Y esa carrera la corremos todos nosotros. Y es donde debemos estar bien enfocados para comenzar la carrera, continuar la carrera y terminar esa carrera de la fe como debe ser. No hay que ganar la carrera, hay que llegar hasta el fin. Y esta metáfora de la que estamos hablando, del atletismo, tiene un trasfondo allí en la carta que nos ilustra lo que pasó en el pueblo de Israel allí en el desierto. Miremos, Israel se vio envuelto en esa carrera. Su línea de salida, ¿cuál fue? Fue Egipto, allí en el momento de su liberación, cuando Dios con su mano poderosa y su mano fiel los sacó allí de Egipto. Y desde ese momento ellos se embarcaron en una carrera. ¿Y cuál era la meta? Llegar a la tierra prometida, a Canaán, ¿de acuerdo? O sea que la línea de salida era Egipto, la esclavitud, y la meta era llegar allí a Canaán, a la tierra de reposo. Comparamos que esa es la vida cristiana, una carrera de resistencia, donde lo que debe resistir es nuestra fe. De eso se trata, de una carrera de fe. Y así como el pueblo de Israel pasó por tantas cosas, nosotros también pasamos por dificultades y momentos difíciles. Pero esa carrera es una carrera de fe. ¿Sabe cómo lo sabemos? Dice allí el versículo 2, nos dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Entonces esa es nuestra carrera de resistencia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esta carrera no es tan sencilla, porque como en toda carrera hay obstáculos y distracciones. Como dice allí en nuestro texto, versículo 1, la parte B, despojémonos también
de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Allí encontramos esas dificultades en la carrera. Cuando una persona se prepara para correr, pues obviamente se prepara, se coloca la indumentaria que debe tener para esa competencia, se tiene que despojar de las cosas que no le sirven. Yo no he visto a un atleta en una carrera de 100 metros planos que vaya con un maletín de ejecutivo y con sus papeles, o que vaya con un morral lleno de herramientas. No, se tiene que despojar de lo que no le sirve para poder correr libremente y hacerlo bien y de esta forma llegar a la meta. Y el principal peso o la principal distracción en esa carrera de fe, ¿cuál es? Nuestro pecado. Es el pecado. Ese es el enemigo, mis hermanos. O sea que tu principal enemigo en la vida cristiana lo tienes allí en tu propio pecho. Es tu corazón. Allí, donde se forma ese pecado. De eso es lo que tenemos que despojarnos para poder continuar en esta carrera. El principal enemigo entonces es el corazón, porque el corazón se endurece. Y miremos nuevamente al pueblo de Israel, allí lo que pasó. Acompáñenme allí en Hebreos 3, 8 al 11. Dice, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación, y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. De esa generación estamos hablando, del pueblo de Israel. Recuerda que iniciaron allí la meta, la línea de salida, Egipto. ¿Y qué pasó? No llegaron a Canaán, esa generación, porque se dejaron engañar del pecado. Y sus corazones se endurecieron y dejaron de creer en Dios y murieron allí en el desierto y no lograron entrar a la tierra prometida. Excepto dos, ¿no? Los hombres, Josué y Caleb. Por esa razón, el autor de los Hebreos da tantas advertencias al creyente. Nos está diciendo, parafraseando algo, nos está diciendo, mira, iglesia, mira lo que le pasó a Israel. Salió, inició allí bien la salida, pero no llegó a la meta por causa de la incredulidad. No llegó a causa del pecado que endureció su corazón. Como dice allí Hebreos 4:1. Dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Esto es duro, pero sabemos que el justo por la fe vivirá. Y sabemos que en el camino vamos a encontrar obstáculos. Ya sabemos cuál es ese obstáculo principal, el pecado. Te puede suceder como Israel. Pensemos, ¿será? El pecado endureció el corazón
Y ese endurecimiento del corazón les llevó a dudar de Dios, a no creer más en sus promesas, a preferir volver a Egipto o morir allí. Parece que muchos hermanos a quienes el autor de Hebreo les escribió eran de origen hebreo, ¿sí? Porque la mayoría de ellos, o muchos de ellos que hablan, estos hermanos habían iniciado esa carrera, pero también vivieron el precio. Miremos, hermanos, en Hebreos 10, acompáñenme allí, Hebreos 10, 32 y 33. Dice, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Eran tratados así. Estos hermanos, a quienes se les escribió esta carta a los hebreos, hace mucho tiempo habían sido iluminados. ¿Qué era eso de haber sido iluminados? Bueno, creyeron en el Señor. Ya eran parte de la familia del Señor. Habían creído. Y por esa fe habían soportado el dolor y lo hicieron, digamos, con éxito en el pasado. Pero parece que se estaban cansando. Estaban ya como agotándose. Miren lo que dice allí Hebreos 12 y 14. Hebreos 12. Dice, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Estos hermanos iniciaron por fe. Estos hermanos, por esa fe, soportaron varias cosas difíciles. Y estaban a punto donde ya sus manos se estaban decayendo, dice. Sus rodillas se estaban paralizando. Después de estar en la carrera. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿te puede estar pasando algo así? ¿O te ha pasado algo así? Que llega un momento en que dice, bueno, hay cosas que tengo que hacer en la vida quizá más importante que venir el domingo a escuchar de la palabra o a adorar al Señor. Comienzas a verte tal vez como ese pueblo allí que comenzó a desgastarse, a desmotivarse por las cosas del Señor y comenzaron a perder su fe. Máxime cuando nos dice la palabra en Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Pero hay muchos obstáculos en el camino, comenzando por nuestro propio pecado, que nos lleva a la conclusión de decir, bueno, es que no sé si vale la pena seguir adelante, seguir esta carrera. Te sientes, dices, bueno, yo voy a tirar la toalla. Ya comienza a titubear, a dudar. Y tristemente, muchos han abandonado la carrera. Sí, es que el pecado, mis hermanos, endurece el corazón.
Y el corazón endurecido nos lleva a dudar, a perder la confianza en el Señor. Y cuando pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, ya sea de salud, de economía o de relaciones, decimos, Señor no nos escucha, yo ya como que sigo mi vida sin tenerlo en cuenta a Él. Y se salen de la carrera. Mis hermanos, necesitamos seguir corriendo, bien enfocados. Despojémonos de todo peso que nos lleva a dudar, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero para seguir corriendo, mis hermanos, necesitamos tener confianza en Dios, creerle a Él. Sigue corriendo. ¡Ánimo! Alguien de pronto dice, bueno, esto de seguir corriendo, de animarlo, esto suena como un discurso motivacional, ¿verdad? Yo necesito una motivación para seguir corriendo. Y esa es la realidad. Necesitamos estar motivados. Ya sabemos y conocemos la verdad. Y ya sabemos que debemos participar en esa carrera hasta el fin, la carrera de la fe. Pero necesitamos motivación. Pero motivaciones bíblicas, no mundanas. Y Dios se encarga aquí de darnos unas motivaciones bíblicas. Hasta en eso Dios piensa, porque nos conoce y sabe lo débiles que somos. John Piper dijo lo siguiente: Dios no nos llama a ejercicios sin sentido, agotadores como vueltas alrededor de un campo que no nos llevan a ninguna parte. No, no es así. Dios nos llama a una carrera que tiene un gran objetivo y todo tipo de incentivos poderosos para seguir en el camino. Incentivos poderosos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: las motivaciones. Estas son las motivaciones para seguir corriendo. Vimos ya entonces el mandato a seguir corriendo y ahora vamos a ver esas motivaciones. Nuestra idea principal: Jesús es la fuente de la fe y también la meta y el premio de la carrera de la fe. Por tanto, nuestra atención debe estar centrada en Él. Entonces, no solamente hay un mandato a seguir creyendo, a seguir corriendo, sino que hay grandes motivaciones. Y de hecho, nuestro texto de base estudio de hoy, encontramos allí 3 grandes motivaciones. Recordando lo dicho al principio, que es posible, que sí es posible perseverar hasta el final, pero tenemos que mantenernos bien enfocados. Entonces vamos a ver estas 3 motivaciones. Eso es un llamado a enfocarnos en 3 direcciones. Entonces la primera motivación: mira hacia atrás. Enfócate hacia las cosas de atrás. Miremos la primera parte allí de nuestro texto y dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Bueno, ¿cómo empieza allí ese texto? Dice, por tanto. O sea, es una conclusión de lo que se dijo anteriormente, ¿no? Por tanto.
¿Y qué se dijo anteriormente? Si miramos allí, nosotros estamos en el capítulo 12, anteriormente, ¿qué se dijo allí en el capítulo 11 de esta carta? Pues allí encontramos todos los héroes, o está hablando de los héroes de la fe. Dice aquí en la Biblia el título, La fe y sus héroes. Obviamente no vamos a leer todo el capítulo 11 por tiempo. Pero cuando el autor nos está hablando de una gran nube de testigos, ¿a quién se está refiriendo? A esos héroes. ¿Y qué caracterizó a esos héroes de la fe? Que nos dice allí en el capítulo 11. Bueno, que todos ellos comenzaron por fe, todos ellos continuaron por fe y todos ellos terminaron en fe. Miremos allí los dos versículos de referencia de ese capítulo 11. Versículos 39 y 40, dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Aunque no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa, todos ellos murieron en la fe. Así es que pensemos, mis hermanos, ¿estás corriendo la carrera de la fe? ¿Te estás cansando? ¿Tus manos se caen? ¿Tus rodillas se paralizan? ¿Ya no puedes más? Bueno, este es el momento de tomar un respiro, pero sin salirte de la carrera, y mirar hacia atrás. ¿Qué tienes allá? Una gran nube de testigos que te dicen o que su testimonio consiste en esto: Dios es fiel y sí se puede, sí se puede. Es que, hermanos, no digas que no vamos a poder, que no se puede terminar esta carrera de la fe, porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando miramos hacia atrás hay una gran nube de testigos. Hombres como quién? Hombres como Abel, hombres como Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Sansón, David, los profetas. Todos ellos tenían algo en común, un testimonio. Ellos son testigos no porque estén mirando nuestra carrera, sino por su vida. Dan testimonio de su vida, porque tienen un testimonio para ti. ¿Y cuál es ese testimonio? Mire, se puede seguir creyendo y terminar en fe. Ese es su testimonio. Sí se puede terminar, llegar al fin en fe. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero es que ellos son héroes de la Biblia, ¿verdad? Y yo, mis hermanos, el problema es que nos olvidamos que esos héroes de la Biblia eran hombres comunes y corrientes y sujetos a pasiones. Pregúntale a Elías, que hasta se puso a pelear con Dios. ¿Cómo era su vida? Él lloró. ¿Cuántos de estos héroes desearon morir? Además de estos héroes, tenemos también
héroes contemporáneos. Basta con mirar, y yo los invito, hermanos, allí pues con la facilidad que tenemos de internet, de ver las biografías de estos misioneros. No están aquí en la Biblia. Son héroes extrabíblicos que también nos dan el ejemplo y han dejado un legado de pasión, de su fe, de morir, de llegar hasta el fin por la fe. Un John Patton que fue a las misiones y murió en fe. Él le predicó a los caníbales, mis hermanos, y él vio el peligro muchas veces. Y él dijo lo siguiente, abro comillas: confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará si me comen los caníbales o los gusanos. Y el gran día mi cuerpo de resurrección se levantará tan justo como el suyo, a la semejanza de nuestro Redentor resucitado. Vivió una vida de peligro, pero siempre firme en la fe. Tenemos un David Livingstone, que terminó muriendo en la fe, y su corazón estaba tan dedicado a las misiones allí en el África, entregó su vida allí por estas tribus en el África. Fue tan grande su obra que cuando murió los africanos enterraron su corazón allí en África y devolvieron su cuerpo a Inglaterra. Tenemos un héroe como Eric Liddell, que mostró esa fe de principio a fin. Él fue un atleta grandioso, estuvo en las Olimpiadas y ganó medallas de oro en las Olimpiadas. Es interesante ver esa historia de él. Y él dijo: yo tengo dos cosas que Dios me ha dado. Yo hablo bien y corro mucho. Pues yo voy a usar las dos cosas que Dios me dio para darle la gloria a Él. Y así lo hizo, de principio a fin. O sea, mis hermanos, que sí se puede. Tenemos esos ejemplos. Cuando miras hacia atrás, tienes esos testigos bíblicos y extrabíblicos que te están diciendo constantemente que se puede. Sí, se puede. Pero hay algo más. No solamente mirar atrás, hay que mirar en otra dirección. Y esta es la segunda motivación. Mira hacia arriba. Enfócate mirando hacia arriba. Cuando miro hacia arriba, ¿qué veo? Veo a Jesús. Y obviamente esto es sumamente importante. Porque cuando miro atrás, como veíamos, dijimos, sí, se puede, ¿verdad? Pero yo quiero aclarar una cosa. Si estos héroes pudieron, no lo hicieron por ellos mismos, sino porque Jesús les dio la fortaleza. Por eso hay que mirar hacia arriba. Cuando tú miras hacia atrás, dice, mira, él pudo y yo no puedo. Pero recuerda que la fuerza no estaba en ellos, la fuerza estaba en Jesús. ¿Dónde vemos eso? Bueno, aquí en el texto, en nuestro texto de base, en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que tú eres llamado por Dios
a perseverar hasta el fin. Que te quede claro entonces, mis hermanos, que la fuerza no viene de ti, la fuerza viene de Jesús. Él te dará la fuerza para continuar. Lo que pasa es que tú tienes que seguir creyendo. No debes quedarte aquí entonces esperando que Jesús haga toda la obra. Tú tienes que estar dispuesto a mirar arriba y decir: Jesús, aquí estoy. Dame la fuerza para seguir adelante. Tú tienes que saber cómo puedes recibir el poder de Jesús para seguir corriendo. ¿Cómo puedes recibir ese poder? Les voy a decir cómo podemos recibir ese poder. Mi hermano, mi hermana, ponte donde Él te diga. Esa es la clave. Si alguien va por primer día a su trabajo, el jefe le dice: bueno, este va a ser tu escritorio y este va a ser tu computador y estos son los elementos. ¿Tú te vas para otra oficina? No. Donde Él te ponga, allí es. Y esto es lo que quiero decir. Nosotros debemos obedecer donde Jesús nos ponga. Y aquí en el mismo libro de Hebreos nos dice allí, en el capítulo 10, que no dejen de congregarse. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Dónde te pone Dios? Aquí, los domingos, todos los domingos. Aquí es donde te pone Dios. Pero no se cumple. Hay momentos en que no cumplimos con esta orden de Dios. Y pasa lo que pasa. Al dejar de congregarte, dejaste de ponerte bajo el poder de Jesús que viene sobre ti. ¿Y ahora qué pasó? La influencia del mundo te envuelve y te sales de la carrera. Y si estamos fuera, si no nos congregamos, ¿qué pasa, mis hermanos? Todos conocen tal vez esa ilustración de los carbones en una chimenea, por ejemplo, que están unidos y la brasa siempre permanece y hay el calor y hay la llama porque están unidos. Si tú tomas uno de esos carbones y lo pones aparte, ese carbón se enfría y se apaga. Debemos estar unidos. No dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Jesús ha puesto medios y canales para alimentar nuestra fe. Y si abandonas esos medios, vas a quedar expuesto. Recuerda que el poder viene de Jesús. Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe. Él la inició con su muerte, Él la completa con su exaltación allí a la diestra del Padre. Él es el que nos da la fuerza para perseverar hasta el fin. Pero por eso, reunámonos como familia, vengan a la iglesia, comuniquémonos como hermanos. Aprendamos también de ellos y seamos realmente esa familia que lucha por mantenernos en la carrera de la fe. Sí se puede, porque cuando miramos arriba tenemos a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dice allí el texto que Jesús murió en la cruz, dándonos el ejemplo de obediencia al Padre. Quiero que me acompañen allí al libro de Judas, Judas 1, 24, 25. Dice: y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída
y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y hasta el fin. Y Él es el que nos guarda y nos protege en esa carrera en la que estamos participando. Y aquí yo digo, si alguien dice, pues tal vez yo no puedo, tiene razón, tú no puedes solo, pero Jesús sí puede. Entonces, ponte donde Él te dice. Y de hecho, no ponerse allí donde Él dice, eso es una evidencia de incredulidad. Vamos, ponte donde Él dice y recibe la bendición de Jesús. Deja que Él fortalezca tu fe por los medios que Él ha establecido. No te alejes, porque no vas a poder solo. Y vamos a la tercera motivación. Ya dijimos que debemos enfocarnos mirando atrás, mirando arriba, ahora se mira adelante. Cuando miro hacia adelante, ¿qué vemos? Según nuestra escenografía en esta mañana, vemos la meta. Yo digo que la cosa que más motiva a un corredor es mirar ya llegando adelante y ver la meta. Significa, en el Tour de Francia se ve eso, ¿no? Hay un gran aviso, falta 1 kilómetro, ya llega a la meta. Y es esa ansiedad de ver la meta, estoy llegando, ya la estoy acariciando, la estoy sintiendo. Y es allí, en esa meta, lo que estamos buscando en esa carrera. Y es aquí donde Jesús se convierte no solamente en quien nos preserva, sino también en un ejemplo para nuestra carrera. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús sabía que era grande lo que venía para Él, aquí en su ministerio. Y recordemos ese momento cuando Él llegó y dijo allí, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué hizo? Él obedeció al Padre, confió en Él, se hizo obediente hasta la muerte. La obediencia le costó la vida, pero Él lo hizo en obediencia a su Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba mirando un gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era ese gozo? Lo que el Padre le había prometido. El Padre le exaltaría allí hasta lo sumo y le daría un nombre que es sobre todo nombre, para que ante su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Dios le dijo, yo te exaltaré. Jesús dijo, se hará como el Padre diga, aunque me cueste la vida, aunque me cueste vergüenza, pero será así. ¿Por qué? Porque Él estaba mirando la promesa del Padre de ser exaltado. Y no solamente exaltado, mis hermanos,
Miremos allí en Hebreos 2:12 y 13, se nos dice que Jesús, a Él se le dio otra promesa, la promesa de que cuando Él sea exaltado, llevaría a muchos de sus hijos a la gloria. Vamos allí a Hebreos 2:12. Dice, acá, anunciaré, dice, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación, te cantaré himnos, otra vez yo en él confiaré, y otra vez aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Mis hermanos, Jesús sabía lo que era obedecer a Dios. Él conocía el significado de esto y de todo lo que Él iba a traer a su vida. Pero Él dijo, y realmente esto es fe. Yo creo a mi Padre, a Él me dijo que este es el camino a la exaltación. Así que se hizo obediente hasta la muerte y el Padre le exaltó. Y junto con esa exaltación viene esta promesa de llevar muchos hijos a la gloria, para que vean su gloria, como el unigénito del Padre. Entonces, no sé si me comprenden, mis hermanos. ¿Qué significó para Jesús ser fiel? La gloria. ¿Qué significará para nosotros ser fiel hasta el final? Gloria. La gloria también. ¿Por qué? Porque Él es el heredero y tú y yo somos coherederos juntamente con Él. Por lo tanto, mi hermano, si estás corriendo, sigue adelante. No es fácil. Hay muchos obstáculos, muchas distracciones, pero es el momento de seguir corriendo, de seguir creyéndole a Dios. Y ya vimos los incentivos que Él mismo nos da con su palabra. Cuando mires hacia atrás, ¿recuerda? ¿Qué ves? Recordemos eso, por lo menos de este mensaje. Una gran nube de testigos bíblicos y extrabíblicos que están en la meta diciendo, fue difícil, pero se puede. Y ellos te están esperando. Cuando miras hacia arriba, ¿qué ves? Aquel que le dio la fuerza a ellos para terminar y te la va a dar a ti también. Porque aquel que inició la buena obra en ti, la va a perfeccionar también. Y cuando miras hacia adelante, ¿qué ves? La gloria de Cristo. Esa gloria de Cristo te espera porque Él la heredó y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Termino, mis hermanos. Tenemos aquí todos los incentivos para continuar por fe y para garantizar que vamos a concluir con fe. Mi hermano, mi hermana, sigue corriendo, sigue creyendo. Tu lucha es dura y la carrera es larga. Sigue corriendo. Ahora, si alguien que escuche este mensaje tuvo algún motivo para abandonar la carrera, para salir de la carrera, te tengo una buena noticia. Vuelve. Vuelve. Hay lugar para los hijos pródigos en esta carrera. Si te saliste de la línea de carrera y te cansaste,
tus manos cayeron, tus rodillas se paralizaron, comenzó a crecer esa incredulidad. Este es el momento para decir, vuelvo a la carrera y vuelvo al poder de Cristo. Vuelve, Él te va a recibir otra vez y te vas a unir con nosotros también para seguir unidos esta carrera de la fe hasta el fin. Recordemos, la carrera cristiana no depende de la fuerza física, sino de la fortaleza interior. Amén. Miremos nuestros rostros, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que somos propensos a olvidar lo que recibimos. Por eso pedimos tu ayuda para recordar que nuestra vida cristiana es una carrera en la que participamos con nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aquel que nos preservará y nos guardará de las caídas, de los desvíos, y nos llevará a la meta, a ese gran fin. Padre, aumenta nuestra fe. Queremos vivir por fe, mediante la fe, conforme a la fe. Queremos en obediencia a tu palabra retenerla en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a recordar estas cosas, meditando en ellas constantemente, sí, de día y de noche, para que estas cosas sean parte de nosotros y para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.